Hola chicos, hoy vamos a ver la multiplicación y la división de los números racionales. Comenzamos con la multiplicación. La multiplicación de los números racionales es una de las operaciones más fáciles que tienen los números racionales. ¿Por qué? Porque simplemente se multiplica el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Veamos un ejemplo. Si tenemos 4 tercios multiplicado por 7 novenos, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces, básicamente es seguir lo de las reglas de acá arriba. Bien, entonces empezamos a multiplicar numerador con denominador y eso queda como numerador. Denominador con denominador y eso queda como denominador. Entonces empecemos a hacerlo. Me dice 4 por 7, eso me da 28. Y 3 por 9, esto me da 27. Y esta vendría siendo el resultado de esa multiplicación. Veamos otros dos ejemplos, pero miremoslo con los números racionales multiplicados por un número entero. Entonces así, ahí tenemos 13 medios multiplicados por 5. Si repetimos el procedimiento, vendría siendo numerador con numerador y denominador con denominador. Pero este número no tiene denominador. ¿Qué hacemos entonces? Le hacemos una división en 1 para que no me cambie el número, pero me quede con denominador. Eso me quedaría 13 por 5, que me da 65, y 2 por 1, que me da 2. Y este vendría siendo el resultado. Análogamente tenemos cuando el entero está de primero. Entonces, como no tiene denominador, yo lo divido entre 1 y ya me quedó el denominador y hago la operación normal. 11 por 6, que me da 66, y 1 por 7, que me da 7. Y este vendría siendo el resultado de las dos operaciones de multiplicar un número racional con un número entero. Dejo unos ejercicios para practicar la operación. Entonces tenemos 21 cuartos por 13 quinceavos, 30 octavos por 1 noveno, 17 por 5 tercios y 19 medios por 0. Bueno chicos, ahora continuamos con la división de los números racionales. Esta tiene como un proceso contrario al de la multiplicación. ¿Por qué? Porque ya no va a ser numerador con numerador, sino va a ser numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 5 medios dividido en 4 tercios. Entonces, como es un proceso contrario a la multiplicación, no va a ser directamente, sino que es un proceso en cruz. Numerador de la primera por el denominador de la segunda y denominador de la primera por el numerador de la segunda. Bien, entonces, como se multiplica este 5 con el 3, ¿a dónde iría? Eso iría como numerador, es decir, 5 por 3, 15. Y como se multiplica 2 por este 4, esto iría acá abajo en el denominador. Sería 2 por 4, 8. Y ya tendríamos la respuesta de la división de esos dos números racionales. Hagamos dos ejemplos más entonces. Tenemos un número entero que es 15 dividido en un quinto. Vamos a mirar cómo se realiza. Primero vamos a colocarle denominador al número entero para que quede como número racional y luego hacemos el mismo procedimiento. Numerador con denominador, es decir, 15 por 5, y eso iría arriba, me daría 60. Y luego denominador de la primera por numerador de la segunda, y eso iría abajo, 1 por 1, que me da 1. Recordemos que todo número dividido entre 1 me da el mismo número, por tanto esto me daría 60. Luego, 2 novenos divididos en 1. Lo mismo, colocamos el denominador del 1 para que quede como racional y empezamos a realizar el procedimiento. Numerador con denominador, y eso me daría 2 por 1, que me da 2, y denominador de la primera por numerador de la segunda, y eso iría como denominador, me daría 9 por 1, 9. Ya tendría el resultado de estos dos ejemplos. Existe un método un poco convencional llamado método de extremos y medios que también se utiliza para la división de los números racionales. Veremos cómo se utiliza. Ya el procedimiento cambia, pero básicamente se realiza lo mismo. Tenemos 3 cuartos divididos en un séptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos un número dividido en otro? Colocamos uno sobre el otro, es decir, la primera fracción iría en la parte de arriba y la segunda fracción iría en la parte de abajo. Es decir, cogemos los dos números racionales y formamos un nuevo número racional un poco más grande.
Entonces, ¿cómo se utiliza ese método de extremos y medios? Como su nombre lo dice, vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. ¿Cuáles vienen siendo los extremos? Los extremos vienen siendo los que están en la parte de arriba y el que está en la parte de abajo, y los medios vienen siendo los que están en la mitad, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a multiplicar. ¿Cuánto nos daría eso? El 3 por 7, que me da 21, iría en el numerador, y el 4 por 1, que son los medios, iría en el denominador. Y así me quedaría el segundo método de la división. Otro ejemplo tenemos cuando tenemos un número entero y un número racional, ¿sí? Entonces, para poder hacer el procedimiento, recordemos que el número entero lo transformamos en el número racional colocándole un 1 abajo, y ahora sí empezamos a hacer el procedimiento. La fracción primera la colocamos arriba y la fracción segunda la colocamos abajo. Luego ubicamos cuáles son los extremos, que viene siendo el que está en la parte de arriba y el otro extremo vendría siendo el último de la parte de abajo. Eso me daría 5 por 9, 45, recordemos que va en el numerador. Y la otra me daría 1 por 4, que son los medios, que eso iría en el denominador. Si hacemos una comparación entre los dos métodos que ya vimos, el convencional y el de ahorita, que era multiplicar en cruz, vemos que tienen la misma similitud. Entonces, ¿cómo era el anterior? Era multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, es decir, el extremo de cada una de las fracciones. Porque cuando usted empieza a escribir desde el numerador hasta el denominador, continúa con el numerador de acá hasta el denominador de acá. ¿Cuáles se convierten en extremos? Estos dos. Entonces esto me daría 5 por 9, que me daría 45. Y luego multiplicaríamos los medios o denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Estos se me convertirían en los medios e iría la multiplicación aquí abajo. Si comparamos, nos da el mismo resultado. Por tanto, los dos métodos siempre debe dar lo mismo. Dejo unos ejercicios para practicar por cualquiera de los dos métodos, el que más consideres que se te adecua a ti, entonces puedes utilizarlo. 15 cuartos dividido en 7/27, 24 onceavos dividido en 15 medios, 9 17avos dividido en 21 y 8 dividido en 7 novenos. Entonces practica los métodos y cuéntanos cómo te fue.